¿Le brincamos a la siguiente? Yo creo que sería bueno brincar a la siguiente porque traemos llenito y tupido de notas. Adelante. Pues ahora el ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, ese hombre, el panista, que ahora pretende volver a ser nuevamente candidato para la presidencia 2024, no hizo bien su tarea. Yo diría que está reprobado por completo el mismísimo Ricardito Anaya, y me sorprende porque pareciera que no tenía que hacer para este lunes y recurrió a las 3 llenas del Senado. Ustedes saben quiénes son. Esas que están como megáfonos repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, como cassette o disco rayado, mejor dicho. Esas quienes no aclaran ni más y pareciera que los refritos les sientan muy bien, porque este hombre habla sobre los temas de inseguridad supuestos que se viven en México. La verdad no sé si pasar el video porque no, contiene Nefta, unas escenas ahí muy fuertes. Vamos a cortarle la mitad, nada más donde sale él. Exacto. Antes de darle play, le recortas ahí la imagen. O la recorto yo acá, me da chance. Pues miren, ¿qué les parece si les voy compartiendo ahora mismo la pantalla misma? Pone escenas muy atroces que ni siquiera son parte de actuales. Déjame, le voy acomodando mientras nos vas dando ahí tus impresiones. Hay que hacer recorte. Pues bueno, Ricardito Anaya yo creo que está reprobado por completo de esta materia, la cual pues yo creo que los profesores deberían de prestarle más atención. Y hablo de sus profesores inversionistas, quienes ya están muy enojados, esas ONGs, las cuales ya les mandaron un comunicado, una llamada de atención a estos hijos del maíz, porque en lugar de estar unidos, al parecer se están separando. Pero bueno, eso lo tendremos más adelante. ¿Qué les parece si nos vamos con este cínico y sinvergüenza? Que voy a quitar la primera imagen porque salen ahí unos hombres armados. Ahí, ¿qué les parece? Ahí mero. Todos hemos escuchado que con criminales y con terroristas nunca se negocia. Ahora, ¿por qué? Porque si el gobierno cede una vez a sus amenazas o chantajes, ya le tomaron la medida. Y la siguiente vez, pues la amenaza y el chantaje va a ser peor. Así funciona. Y parece que esto lo entiende cualquiera, menos López Obrador. Fíjate, hay un punto de quiebre clarísimo en el que todo se puso mucho peor. O sea, acuérdate de esto. En un operativo se detiene a un narcotraficante. Entonces, en respuesta, para exigir que lo liberaran, los criminales bloquearon calles, queman camiones, disparan contra los soldados y fíjate, abiertamente se atrevieron a amenazar al gobierno con que iban a ir matando a los soldados, que estos desgraciados les dicen guachos, que iban a irlos matando uno por uno. Ya vamos a ir matando un guachito por guacho. Estamos en la mejor disposición, oigan, para trabajar las cosas. ¿Y qué hizo el gobierno ante la amenaza? El gobierno se dobló. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Ahora, ¿qué pasa cuando tú cedes a un chantaje, a una amenaza? Ve nada más lo que ya se atreven a hacerle a los soldados del ejército. ¡Hola, hola, guachitos pedorros, hijos de su puta madre! ¡Que no la hacen de putos! Y así como les ponen la bota en la espalda, los corretean retándolos a que les disparen. ¡Tírale! ¡Tírale, ¡Tírale! Ya le tomaron la medida al gobierno. Cada vez que hay un operativo, bloquean calles, queman camiones, amenazan con matar gente. Hace unos días, en Jalisco y Guanajuato. Unos días antes en Matamoros, en Tamaulipas. Lo mismito en Nuevo Laredo. Igualito pasó en Ciudad Juárez y en Tijuana. Hay que decirlo con claridad. Las malas decisiones tienen consecuencias. Y López Obrador no puede salirnos con el cuento de que todo es herencia del pasado después de más de 4 años de gobierno. Son sus decisiones. Es su política absurda
de abrazos no balazos la que tiene al país ensangrentado. Ahora, ¿cómo no van a andar los criminales extorsionando y matando si saben que en lugar de combatirlos los van a proteger? También cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Hoy Eso está muy arreglado, ¿no? Claro, vamos a escucharlo. Está muy arreglado. Híjole, ni a editar saben. Escuchen. Integrantes van a proteger. También cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Hoy la gente vive con miedo, cada vez más amenazada por la violencia. Los negocios no sobreviven por la extorsión. ¿Y sabes cuál es el problema de fondo? Que López Obrador partió de una premisa falsa. O sea, quiso hacernos creer que era una de dos sopas. O se ofrecían abrazos a los criminales o los balazos iban a seguir. Y no funciona así. O sea, no se trata de escoger entre abrazar criminales o tener que vivir entre balazos. O sea, la salida a ese planteamiento equivocado es el Estado de Derecho y la aplicación de la ley. Sí, la ley que López Obrador ningunea. Y que no me vengan a mí con ese cuento de que la ley es la ley. Pues claro que la ley es la ley. Y es ahí donde se encuentran las reglas para convivir en paz, no en el capricho del presidente. Yo tengo propuestas. Ni abrazos, ni tener que vivir entre balazos. Aplicación de la ley y de la fuerza legítima del Estado. Mucha investigación e inteligencia policial. Operativos focalizados, bien planeados, bien ejecutados. A ver, ya vamos a pararle ahí. Como con García Luna, le preguntaría al hombre. Correcto. Igualito que lo hizo el mismísimo Felipe Calderings. O con Bas. O con Bas. ¿A eso te refieres, hombre? Porque cada vez que la oposición grita, no a la militarización, no, deberían de cortarles la lengua a estos hijos del maíz. Ellos quienes sacaron a los militares de los cuarteles a atacar a las personas. Estos se enojan que porque vivimos en un régimen de terror. Y yo le pregunto a este hijo del maíz, ¿vivimos en un régimen de terror? Ese ya lo vivimos y ya lo pasamos. Incluso yo podría decir que ya lo viví porque me tocó desde Chentito Fox en adelante. Y estamos hablando porque pues, yo no había nacido en el 68. Yo no había nacido en el 68. Y si nos vamos hasta allá, ¿para qué fue utilizado el ejército? Como un instrumento de represión hacia la libertad de expresión y las resistencias de jóvenes que querían ser diferentes y no seguir siendo pisoteados por ese ejército ni esa dictadura que se vivía por Echeverría en aquellos ayeres. Señores, reprimir, frenar la revolución de pensamiento de jóvenes, que es lo que se vive ahora mismo, una revolución de pensamiento, de no creer que todo se trata de el que no tranza no avanza. Qué hipocresía por parte de ellos. Ya lo decía nuestro presidente y no me dejarán equivocarme. La hipocresía es la base del conservadurismo. Al parecer lo traen tatuado en el alma con sus tantos colguijes de supuestamente ser tan santos estos hijos del maíz. Mira. Oye, perdón. Adelante pues, Vittorio. Nada más brevemente, en aquel entonces, en 1968, no se nos olvide que los gobiernos de México y de muchos países latinoamericanos estaban arrodillados ante los Estados Unidos. Se vivía trágicamente lo que le llamaban la Guerra Fría, donde el comunismo era el coco de toda Latinoamérica y de los gringos. Y bueno, pues precisamente el movimiento estudiantil lo veían como un movimiento socialista o comunista, y por indicaciones, ni siquiera fue de aquí de México, por indicaciones de Estados Unidos se llevó a cabo toda esta masacre y la de 1971. Ahora, rápidamente les digo que Ricardo Anaya sigue siendo un cobarde, porque en lugar de venir a decir todo esto que dice
asalto de mata escondido desde donde la Fiscalía General de la República no pueda alcanzarlo, pues despotrica, edita, inventa una bola de estupideces que no es capaz de sostener ante las autoridades ni siquiera lo propio, lo de él, de lo que está acusado, es capaz de enfrentar. Entonces, pues no es de mucha credibilidad, Carlos Nefta. No, y queda muy claro una cosa, hay que contestarle a este sinvergüenza que quiere hacer una verdad a base de puras mentiras o medias mentiras. Como ustedes ya lo hicieron, señor Ricardo Anaya, junto con Felipe Calderón Hinojosa, ya lo dijo Nefta aquí hace unos momentos con el señor Genaro García Luna, con ese superpolicía y inteligencia que dice usted en sus propuestas, pues de la forma que ustedes les hacen, es una forma tan retrógrada, tan violenta, porque hemos visto últimamente, pues como ejemplo, la acusación que le hicieron a Israel Vallarta, si no váyase a Netflix, cómo usaban la tortura, la fabricación de delitos, al grado que no tenían escrúpulo alguno por las personas, que hoy todavía sufren en muchas cárceles por la fabricación de ese tipo de casualidades que ustedes les fundaron en ese momento. ¿Esa inteligencia se refiere? ¿Se refiere a que Felipe Calderón abrió la puerta para que este país se llenara de armas? ¿Se refiere a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues cuando llega al banquillo no sabía el problemón tan grande? ¿De qué tamaño era el ejército alterno que había creado Felipe Calderón y auspiciado Enrique Peña Nieto? Digo, porque no estamos hablando con señores que traen resorteras, ni unas 22 por ahí. No, traen armas de grueso calibre que hasta son más grandes que las de los ejércitos en muchas veces, en muchos lugares. Que en ese momento lo que sucedió allá en Sinaloa, pues se dieron cuenta del tamaño de cómo estaba armada la gente. O sea, una guerrilla les viene flores en esos lugares. Son grupos armados hasta mejor que la gente de la Sedena en muchos aspectos. ¿Preparados? No. Pero sí, muy bien armados, a lo cual el presidente de la República lo que trata de decir, que los delincuentes deben de ser tratados de buena manera, es que cuando son detenidos, son seres humanos y no tienen que ser golpeados ni ultrajados, porque pues al final y al cabo son seres humanos. Y nadie anda de ahí de a gratis en esos lugares, ni por gusto personal. Andan por una necesidad muy grande y por una ausencia de valores y principios con los cuales ustedes panistas, ustedes priistas, distorsionaron a la sociedad mexicana y la llevaron a ese lastre, donde ustedes les regalaron la idea que siendo artistas, que siendo cantantes, que siendo actores, que yéndose a la delincuencia organizada, iban a resolver su problema monetario de tantas necesidades que ustedes crearon. Que cárgate un celular, que cárgate una computadora, que conéctate a ti aquí, que cómprate una camisa de tal marca, unos tenis y esto, al grado que la gente no completa de esa necesidad que crearon. Y luego ustedes les regalaron la falsa idea de que es la única manera de salir adelante, dedicándote a, como dice el presidente de la República, que te vuelvas un aspiracionista sin escrúpulo alguno, pisoteando a los demás y que llegues a obtener ahora sí ese tipo de lujo barato, como dice el presidente de la República. Señor Ricardo Anaya, ya estamos hasta la M como ustedes le hicieron. Así que no nos venga a decir que está fallida esta situación. No, nos dejaste un monstruo sin vergüenza, un monstruo gigante. No nos dejaste hormiguitas, no nos dejaste diminutas animales con qué lidiar. Nos dejaste unos monstruos muy grandes, los dinosaurios se quedaron chiquitos. Creo que nos dejaste un Frankenstein muy bien hecho, como para que en 6 años quiere que todo se modifique en este lugar. Colombia de la noche a la mañana no se transformó a lo que es el día de hoy, a pesar de los pesares que no se ha quitado. Pero necesitamos mucho tiempo para poder quitar a tanto sinvergüenza de las calles y como gobernantes, como están ahorita ahí Sinue Rodríguez en el estado de Guanajuato. Coludidas policías, desde municipales hasta estatales, donde no puede hacer su trabajo eficazmente la Guardia Nacional, a pesar de que son más
pero cuando un gobierno de un estado está coludido, pues aquí lo vivimos, dijo Nefta. Aquí lo vivimos y en carne propia lo hemos vivido y hemos sufrido los estragos de la inseguridad cuando un gobernador como Humberto Moreira y como Rubén Moreira, cuando empezaba su sexenio en el estado de Coahuila y como lo hacía Caldera en el estado de Durango, digo, es la parte donde lo vivimos. Cuando ellos estuvieron coludidos en ese tipo de acciones, pues pasó lo de Allende en esas épocas y todos calladitos ahí en Allende, Coahuila, donde el gobernador dejó todo porque era parte del contubernio que tenía con ellos. De alguna manera vivimos esa distorsión al grado que nos pusieron armas a nosotros por X circunstancia y sabíamos que cuando los gobernadores están metidos en estos y presidentes municipales, difícilmente el gobierno federal, pero en aquella ocasión hasta el gobierno federal estaba coludido en todo ese tipo de estrategias. No sé con qué quieran cerrar este tema. Es claro que le dé mucho miedo a las personas escuchar hablar sobre la militarización y que es necesaria. Tú lo dijiste hace unos momentos, yo no veo ni creo que le convenga al gobernador de Tamaulipas, ni mucho menos al de Guanajuato, que sean removidas las fuerzas de ahí mismo de estos estados. Son los estados más críticos en temas de seguridad. Claro que se necesita que lleguen y hagan una reestructuración ahí misma, como el mismo ejército se está reestructurando. Es momento de que se tomen pues en cuenta y que se atiendan las causas que han generado esta violencia. Y no nos vayamos tan lejos, porque hace unos momentos lo decía Víctor, ¿qué pasó en el 68? Había intereses de Estados Unidos. ¿Y qué pasó con temas de las mafias? Aquí que hemos visto, yo creo que los 3 documentales sobre las mafias en Estados Unidos. ¿Qué pasó cuando las mafias comenzaban a tomar poder de toda la economía de Estados Unidos? Pues era necesario institucionalizar diferentes fuerzas del Estado. Lo hicieron en Estados Unidos y así fue como disminuyeron su tráfico, o bueno, las mafias disminuyeron y ahora no existen esas grandes mafias. Ya no existe que la mafia italiana contra los rusos. No, ahí los controlan y los tienen bien checaditos. Usted no me va a andar aquí controlando ninguna plaza, aquí es de mis ciudadanos. Y bueno, también tienen sus fallas esos gringos porque les encanta vender vamos a decirlo así, el virote, que es las armas. Pues también se está intentando institucionalizar las diferentes fuerzas del Estado como son el ejército. Es momento de que el ejército sea usado para el bien del pueblo y no pase lo mismo que en aquellos ayeres como el 68, incluso nada más referirnos y decir Tlatelolco, el Halconazo, Aguas Blancas, Tlatlaya, Acteal, Atenco, yo soy 123. Son huecos y heridas que han dejado a México y no las vamos a dejar a un lado. Nuestro presidente las trae en la mano y dice, reconozco que son crímenes de Estado, por lo tanto se tiene que hacer algo. Y pues ni modo que vaya contra todo el ejército y lo meta a la cárcel, cuando a estos mismos ejércitos que eran encargados de reprimir a los estudiantes, o unos quedaban libres y desaparecidos, otros en las cárceles, injustamente, simplemente siguiendo órdenes. Y miren, si hablan algo, copelas, no copelas, porque si copelas, pues te damos cuello, perdón, ahí se nos lengua la traba. Es lo que pasaba. Y yo cierro con esto nada más. No intenten seguir las provocaciones de estas personas que aseguran que va a haber fuerza del Estado. Mucha investigación, inteligencia policíaca. Bravo, como con Palomino, como con Cienfuegos y como con García Luna. Adelante, Ricardo Anaya, pero saca a García Luna de la cárcel, porque si no, no tienes buena campaña, hijo del maíz. Bueno, no se nos olvide que en Estados Unidos se encuentran las peores mafias, los peores cárteles, porque es allá donde nacen los cárteles. Acá, en los demás países, únicamente aportamos los muertos, ellos aportan el dinero y las armas. Así que a alguien le interesa que dentro de los países como México exista inestabilidad. ¿A través de qué? A través de la violencia. Y a esos a los que les interesa. Aportan recursos económicos, como lo está haciendo
el gobierno de Estados Unidos a través de Mexicanos a Favor de la Corrupción y otros ONGs que son los que se encargan de mantener a los partidos políticos en unidad. Y bueno, aquí la situación es que no va a haber, como pretende la oposición, y lo saben ellos perfectamente, pero se hacen pentontos, no va a haber paz mientras los intereses nacionales e internacionales de las oligarquías en ambos casos no estén metidos para tratar de desestabilizar a la Cuarta Transformación. Así que debemos ser muy pacientes, nosotros debemos ser muy conscientes, los mexicanos, de que esto no es normal. Alguien está motivando, impulsando estos movimientos y tenemos que hacerle frente. Es correcto.